Hola, bienvenidos a este video del curso de literatura. En esta ocasión vamos a repasar a los autores destacados del Renacimiento, en este video titulado Top 5 de autores renacentistas. Antes de comenzar debemos de aclarar que en este top 5 no estamos tomando en cuenta todavía a Miguel Cervantes ni a William Shakespeare, ya que a ellos los vamos a ver en un tema posterior. Lo que sí es que vamos a hablar de autores del Renacimiento, así que vamos a repasar un poco sobre este movimiento cultural que se da justo como uno de los grandes eventos que marca el final de la Edad Media, y con esto también comienza pues la literatura moderna. Este movimiento cultural del Renacimiento se basa sobre todo en el concepto del humanismo, o nace a partir del concepto del humanismo, que quiere decir este deseo por volver a retomar la cultura clásica grecolatina, y con esto también quiere decir que se centre en el ser humano, es decir, que ahora los temas giran alrededor del ser humano, ya no giran alrededor de lo divino y de Dios y de la religión, sino que ahora los artistas y los autores se preocupan más por el ser humano en lugar de preocuparse por la divinidad. Este movimiento surge sobre todo en Italia. En Florencia se convierte el centro artístico por excelencia. España en esta época se convierte en una potencia. Hay que recordar que otro de los grandes eventos que marca el inicio de la modernidad es el descubrimiento de América, y precisamente España es uno de los países que más terreno, más territorio va a conquistar en varios continentes, entre ellos el americano. Y también en esta época pues surgen la novela caballeresca, la novela pastoril, y surge también la novela picaresca. Empiezan a desarrollarse los géneros, por ejemplo la épica empieza a convertirse poco a poco, siempre tiene el rasgo narrativo, pero poco a poco empieza la narrativa a distinguirse por sí sola como género, y también surgen los géneros como el ensayo. En el teatro se vive, se deja de hacer solamente teatro litúrgico y se empiezan a hacer otro tipo de representaciones. En fin, es un movimiento cultural importantísimo en la historia, y vamos ahora sí a comenzar con este top 5 de autores renacentistas. Y en el número 5 tenemos a Nicolás Maquiavelo, mejor conocido como Maquiavelo, un político y artista de la prosa, también italiano, también florentino, y así como hubo muchos italianos maestros de la prosa para la narración, para contar historias, pues Maquiavelo es un maestro de la prosa para la exposición de temas y para el análisis de temas. Su gran obra es El Príncipe, en el que hace un tratado sobre cómo adquirir, conservar y perder el poder. En esta obra él ventila que a nombre de la razón de Estado se usan astucias, crueldades e incluso hasta perjurios. Esta visión de moral bastante cuestionable hacen que surja el término de maquiavélico, relacionándolo precisamente a este personaje. Escribió otras obras como Los diálogos sobre el arte de la guerra y La mandrágora. Y en el número 4 tenemos a Garcilaso de la Vega, este español que pertenece a un grupo de poetas llamados poetas de transición, que fueron poetas que adoptaron el estilo impuesto por los italianos, generado por Petrarca, por Dante, y lo toman y se vuelven pues muy buenos en este estilo que se le llamó también el itálico modo. Garcilaso es el más fiel representante del Renacimiento humanista en España. Él estableció el soneto italiano, logró dominar la técnica del endecasílabo, mejor incluso que los mismos italianos. Su gran obra, o la obra más lograda que tiene, es la llamada Églogas. Y en el número 3 tenemos a Fernando de Rojas, que ha pasado a la historia como el autor de La Celestina, aunque en algún momento se le cuestionó se cuestionó si era el autor de la obra. Hoy en día se sabe que es autor al menos, si no de la totalidad de la obra, al menos de 16 de los 21 actos que componen esta obra. El título original de la obra es La tragicomedia de Calixto y Melibea. Inaugura el Renacimiento español
es decir, es de las primeras obras con tendencia renacentista en España. Está escrita en 21 actos, imagínense, es muy extensa, 21 actos, y esto levantó muchísima polémica acerca de si se trataba de una obra dramática, es decir, una obra de teatro, o si se trataba de una novela. Muchos críticos coinciden en que tiene elementos novelescos más que dramáticos. La cuestión es que está escrita como obra de teatro, es decir, está escrita con diálogos, lo cual ha hecho muy difícil su clasificación, ya que si fuese una obra dramática, pues es una obra dramática, pero más bien escrita para leerse, no para interpretarse en el teatro, ya que por su extensión de 21 actos y por el hecho de que hace muchos cambios de tiempo, pues sería muy difícil interpretarla tal cual como fue escrita al teatro. Entonces es una obra dramática para leerse, o bien también algunos la llaman una novela dramática. Eso sí, influyó muchísimo al teatro español, surgieron muchísimas adaptaciones y muchísimas imitaciones también, que sí se representaron y se siguen representando en el teatro, así que sí es una gran influencia del teatro español. Se caracteriza por tener una perfecta delineación humana de los personajes, y obviamente aquí se introduce el famoso arquetipo de la Celestina. Y en el número 2 tenemos a Giovanni Boccaccio, maestro de la prosa italiana, este genio de la narrativa. Él también es un entusiasta de la cultura clásica, obviamente por eso es un gran humanista. Su gran obra es el Decamerón. Esta obra, que está compuesta por un centenar de cuentos, en la que 10 jóvenes, 7 muchachas y 3 jóvenes están refugiándose en una finca de Florencia mientras la peste está azotando la ciudad. Y para pasar el tiempo, pues se empiezan a contar historias, ¿no? Unos a otros. Las historias van desde lo cómico, desde historias bastante jocosas, hasta historias de mucho sentimiento, muy muy delicadas. Boccaccio es un narrador nato, y el Decamerón es una de las grandes obras literarias de la Edad Media. Existen varias adaptaciones al cine de su obra, y esto se debe principalmente a que su narrativa sigue siendo todavía actual. Y en el número 1 tenemos a Francesco Petrarca. Petrarca, que fue un adelantado a su tiempo, él abre el camino para el Renacimiento, a pesar de vivir años antes de que el movimiento cultural tome fuerza. Él fue uno de los primeros que comenzó a tener este impulso humanista, este gusto por la cultura grecolatina, por la cultura clásica, y por eso se convirtió en un impulsor del humanismo. Su gran obra es El Cancionero, en el que le dedica muchos de sus poemas a su musa, que fue Laura, y en el cual es evidente la influencia de la lírica provenzal y este concepto del cual ya venimos hablando, que es el concepto del amor cortesano. Él escribe esta obra imponiendo un estilo que se va a volver el estilo más popular en el Renacimiento, que son los sonetos italianos, y que con esto define lo que se conoce como el itálico modo, que muchísimos autores van a imitar durante este periodo. Y con esto llegamos al final del top 5 de autores renacentistas. Hacemos un breve repaso entre ellos. Está Petrarca, Boccaccio, Fernando de Rojas, Garcilaso de la Vega y Maquiavelo. Este fue el top 5 de autores renacentistas. Espero que haya sido de su agrado. Los dejo con esta frase de Petrarca que dice: los libros nos enseñan a vivir y a morir. Gracias, y los veo en la siguiente aventura literaria.